Hola amigos, soy el Dr. Roy. En esta oportunidad veremos transporte neonatal y de fondo tengo la imagen que todos los niños adoran, mi vecino Totoro. Masticando el tintinalín, masticando el tintinalín. Las medidas intensivas, pediátricas y neonatales se basan en tratamientos caros que requieren alta tecnología y personal muy entrenado que es escaso en las redes de salud, por lo que no es raro que requieran traslado a otro centro. Un servicio especializado de traslado disminuye eventos adversos y mortalidad. Se requiere también personal especializado y con alta experiencia. El traslado agrega riesgos también al paciente. Por ejemplo, el traslado genera ruido, auscultación difícil, no se escuchan los monitores. Vibración genera náuseas y vómitos, artefactos en los equipos. El ambiente del vehículo presenta menos iluminación. Pérdida de calor del paciente. Falta de humidificadores. Secreciones espesas y deshidratación del paciente. Problemas de altitud. Cuando hay mayor altitud genera disminución de la presión de oxígeno y también expansión de gases en ambientes cerrados. Espacio confinado. Hay una disminución de la cantidad de gente que podemos transportar, como también generar desorden. Alguien necesita Maricondo aquí. Fallas en el equipo, se agotan los gases, se agotan las baterías, hay desabastecimiento y falla del equipo por vibración. Para evitar estos problemas se recomiendan las siguientes medidas. 1. Preparar el vehículo de transporte. Existen listas con lo mínimo que debería llevar cada vehículo para un transporte. 2. Estabilizar al paciente antes del traslado. ¿Aló? Tengo un paciente infartado en shock. No tengo disponibilidad de hemodinamia. Ah, no, yo no te voy a aceptar a ese paciente a esta hemodinamia que queda 10 minutos de tu centro a menos que lo estabilices. Entonces, se debe estabilizar al paciente antes del traslado, a menos que lo que requiera nuestro paciente para dicha estabilización no lo tengamos nosotros, sino que en lugar del traslado, o que las medidas que va a requerir para su estabilización requieran tanto tiempo que finalmente sean perjudiciales para nuestro paciente. 3. Vigilar por medios electrónicos la mayor cantidad de variables fisiológicas del paciente posibles. Ya que el examen físico es difícil, la ocultación es difícil, lo ideal es tener un oxímetro de pulso, un monitor de electrocardiograma, entre otros. 4. Prever el deterioro. Dar algunos tratamientos al paciente antes del traslado para evitar complicaciones en el trayecto, como por ejemplo poner un tubo pleural en un paciente con un neumotórax. Preparación del paciente. Decisión de transportar. Se decidirá transportar un paciente cuando éste requiere intervenciones que no contamos en nuestro centro, obvio. Valoración inicial. Un elemento importante de la valoración inicial de los niños es, ¿adivinen qué? El triángulo de valoración inicial de los niños. ¡Qué original! Bueno, ¿y qué considera? Considera 3 puntos: aspecto general, trabajo respiratorio y circulación. El aspecto general evalúa tono, posición y vía aérea. En trabajo respiratorio evalúa movimientos visibles y esfuerzo respiratorio. Y en la circulación ve el color o hemorragia evidente. También debemos evaluar si se realizaron todas las intervenciones necesarias previa al traslado. Para esto existe una mnemotecnia: stable, estable. S, seguridad y sugar. La glicemia debería estar sobre 50. T, temperatura. A, airway. Open English, vía aérea. B, blood pressure. Recordar que en pacientes pretérmino la presión sistólica debería ser mayor a 45,60 y la presión diastólica mayor a 25,35 milímetros de mercurio. L, laboratorio. E, emocional. Apoyo emocional a la familia, que es fundamental en los pacientes pediátricos. Intubación y ventilación. ¿Intubamos para qué? Para asegurar una buena ventilación, una buena oxigenación y para proteger la vía aérea. Sí, para esas 3 cosas. El umbral para intubar en un paciente que se va a trasladar es mucho más bajo, ya que realizar una intubación en el traslado es mucho más difícil. Al intubarlo debemos estar seguros de la correcta posición del tubo. Cuidado con que quede en el esófago, cuidado con que quede monobronquial. Y una vez que estamos seguros, fijarlo bien para que no se vaya a mover durante el traslado.
En cuanto a la ventilación mecánica, en los neonatos está ciclada por tiempo y limitada por presión. En cambio, en los lactantes y en los niños mayores, esta es asistida por volumen. Las causas de descompensación en un paciente que está siendo ventilado las podemos recordar con la mnemotecnia DO. Desplazamiento, obstrucción y oxígeno deficiente, neumotórax, esófago y problemas en el equipo. Controles iniciales del ventilador. El objetivo de la ventilación mecánica es conservar una oxigenación adecuada y disminuir los traumas por mucha presión pulmonar y por grandes cantidades de oxígeno. Para eso se prefiere reclutar con PIP con un máximo de presión inspiratoria de 20 a 25 centímetros de agua en los recién nacidos. Generalmente se inicia con un PIP de 5. El tiempo inspiratorio va de 0,3 a 0,35 segundos y una frecuencia ajustada al paciente que normalmente va de 20 a 30 respiraciones por minuto. En cambio, para los lactantes se prefiere una ventilación mecánica asistida por volumen, con un volumen que va de 8 a 10 ml por kilo, un PIP de 5, una presión de soporte de 10 centímetros de agua, con una FiO2 sobre el 60% y una frecuencia respiratoria ajustada a cada paciente. Recordar que debemos medir gases. No te quiero asustar, pero la intubación difícil es más frecuente en los pacientes pediátricos. Ahora hablemos del acceso vascular. Prácticamente todo paciente debe tener un acceso vascular antes del traslado. Idealmente 2, por si es que uno falla o si se requieren múltiples administraciones de fármacos. En los recién nacidos, pensar en el uso de las vías umbilicales o considerar la vía intraósea. En los niños de muy corta edad, no poner nunca el goteo a lo amigo o a chorro, como uno puede decir fácilmente en los pacientes adultos. Preferir las bombas de infusión continua, ya que existe riesgo de sobrecarga. En los pacientes con obstrucción por laringotraqueobronquitis, cuerpo extraño en la vía aérea o epiglotitis, se evitará en lo posible de poner una vía venosa, ya que esto puede agitar al paciente y empeorar el cuadro. Realización del traslado. Para realizar el traslado es importante conocer los protocolos locales. Una vez tomada la decisión de trasladar, debemos llamar a nuestro colega para avisarle del traslado. Suena de perogrullo, pero más de uno ha recibido un paciente grave que no ha sido presentado previamente. ¿Qué es eso? ¿Viene un paciente trasladado? Sí, un niño ahogado de la clínica Fondo de Bikini. Idealmente enviar a nuestros pacientes con los exámenes y con la historia clínica, ya que nuestro interlocutor no es adivino y tampoco tiene la buena memoria que tiene Dr. Roy y Dr. Po cuando recibe un paciente, por lo que no va a recordar todo lo que le dijimos por vía telefónica. Para entregar pacientes existen modelos como el creado por el Children's Hospital of Philadelphia, que considera la mnemotecnia ISBARC. Introducción, presentación personal, situación actual, diagnóstico y cuadro actual del paciente. Background, antecedentes. Assessment, valoración inicial, situación más actualizada previo al traslado del paciente que ya comentamos. Recomendaciones. Se le pide humildemente a nuestro interconsultor si es que tiene alguna recomendación que hacer antes de realizar el traslado. Questions. Preguntas mutuas, como por ejemplo, ¿qué tienes que hacer el lunes en la noche? Finalmente, recordar que es fundamental en pediatría apoyar a los familiares, dar la información que requieren, resolver sus dudas, sugerir acciones, etc. Problemas especiales de los recién nacidos. Concepto fundamental a recordar. Los recién nacidos, sobre todo los críticos, dependen de cuestiones externas para conservar su hemostasia. Y partamos con la hipoglicemia. Es el problema más frecuente en los recién nacidos, por lo que debemos estar atentos para que no se nos pase. En 1 o 2 horas, generalmente las glicemias están bajo 40. Y esto es más rápido, sobre todo en pacientes prematuros, pequeños para la edad gestacional, hijos de madre diabética, pacientes que están cursando con un cuadro agudo o los que son grandes para la edad gestacional también. En pacientes con riesgo de hipoglicemia, vale decir, los que tenían los factores mencionados previamente, se deben dar soluciones glucosadas
antes y durante el traslado. Generalmente hablamos de 4 a 6 ml por kilo hora de glucosa al 10%. En quienes requieran un bolo se les dará 4 ml por kilo, nuevamente, de solución glucosada al 10%. Se medirán las glicemias cada 15 a 30 minutos y el objetivo de glicemia es sobre 50 miligramos por cada 100 ml. Hipotermia. La temperatura normal de los recién nacidos va de 36,5 a 37,5 grados Celsius y los mecanismos para conservar esta temperatura son la vasoconstricción periférica, la contracción muscular voluntaria, la flexión del tronco y la termogénesis química, que obviamente en los recién nacidos son menos eficientes. La hipotermia genera apnea, falla orgánica múltiple y hemorragia cerebral, por lo que es fundamental mantener la temperatura, ya sea mediante incubadoras u otros mecanismos. También es importante ir midiendo la temperatura durante el traslado. Hipoxia. La reanimación inicial en los recién nacidos generalmente será con aire ambiental, o sea, sin oxígeno. Sin embargo, en los menores de 32 semanas, generalmente vamos a darle una FiO2 del 30 al 90% dependiendo de la saturación. La saturación objetivo dependerá de cada paciente. Por ejemplo, en el paciente cardiópata cianótico buscaremos saturaciones entre el 75 y el 85% para evitar cerrar el ductus arterioso. Otra excepción será el prematuro con un distrés respiratorio, donde buscaremos una saturación entre el 85 y el 94%. En este mismo grupo también buscaremos una hipercapnia permisiva, vale decir una PaCO2 de 50 a 55. En el resto de los pacientes buscaremos una saturación mayor al 95% y una PaCO2 cercana a 40. Como concepto general, debemos dar el mínimo de oxígeno necesario, mezclarlo con aire, sobre todo para los prematuros. Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Este cuadro es generado por el déficit de surfactante. En la radiografía podremos ver un vidrio esmerilado y el tratamiento inicial es con presión positiva que puede ser administrada por ventilación mecánica no invasiva, como por ejemplo las cánulas nasales de alto flujo, o mediante ventilación mecánica invasiva. Buscaremos dar un PIP de 4 a 5 centímetros de agua. La administración de surfactantes solo debe ser administrada por un experto. Hipertensión pulmonar persistente. Para entender esto, primero debemos repasar la circulación fetal. Este problema es un problema de resistencias. Tenemos un pulmón con alta resistencia y conducto arterioso de baja resistencia. Entonces la sangre viene desde la placenta y a la vena umbilical, de ahí a la vena cava inferior, luego las cavidades cardíacas derechas y de ahí toma el conducto arterioso y el resto de la circulación del organismo. Al momento de nacer, las resistencias cambian súbitamente, siendo el pulmón de baja resistencia y con un conducto arterioso que paulatinamente se cierra dentro de 48 horas. Existen varias alteraciones que entorpecen esta transición, como la broncoaspiración de meconio, hipotermia, sepsis y depresión neonatal. El diagnóstico de hipertensión pulmonar debe ser oportuno y lo notaremos porque habrá una persistencia del conducto arterioso o el foramen oval, y lo que nos dará será una saturación distinta entre el área preductal y la postductal. Así, una diferencia por sobre el 10% entre el brazo derecho y las extremidades inferiores nos hablará de que existe una persistencia de uno de estos conductos mencionados. El tratamiento inicial para la hipertensión pulmonar persistente y grave es la intubación endotraqueal y la administración de oxígeno al 100%. Recordemos que el oxígeno es un vasodilatador pulmonar y por ende va a cerrar el conducto arterioso. A esto le agregaremos ventilación mecánica con PIP, corrección de la acidosis, presión arterial elevada, mantener un hematocrito normal, corregir los problemas metabólicos y eventualmente sedar y relajar al paciente para disminuir la presión intratorácica. Otras opciones son la administración de óxido nítrico y la circulación extracorpórea. Cardiopatías cianóticas. Las cardiopatías cianóticas nos van a dar síntomas generalmente cuando el conducto arterioso empieza a cerrarse. Por esto es fundamental para el tratamiento mantener abierto el conducto arterioso. Para esto vamos a evitar la administración de oxígeno y AINES. Al contrario, vamos a dar prostaglandina E1 en goteo.
Se inicia con un goteo de 0,05 gamma por kilo minuto y se va ajustando dependiendo de la saturación, llegando hasta 0,1 gamma kilo minuto. Rápidamente el paciente debe trasladarse a un lugar que tenga posibilidad de realizar cardiocirugía. Hipotensión. Un recién nacido estará hipotenso cuando su presión arterial sistólica sea inferior a 60 milímetros de mercurio. Las causas son hipovolemia por una causa obstétrica, falla cardíaca, sepsis o sus combinaciones. Al examen físico notaremos un pulso débil, un llene capilar enlentecido, frialdad, cianosis, palidez. El tratamiento evidentemente dependerá de la causa. En el caso de la hipovolemia se iniciará administración de solución fisiológica en bolo 10 ml por kilo. En el caso de la hipovolemia más anemia se realizará una transfusión. En el caso de la insuficiencia cardíaca, el Tintinali sugiere iniciar el manejo con dopamina a 2,5 gamma kilo minuto, ajustándolo hasta 20 gamma kilo minuto. En el caso de la sepsis, tercer espacio o fuga capilar, se sugiere iniciar administración de volumen más inotrópicos en el caso de que exista compromiso cardíaco. ¿Y qué vías usamos? Podemos usar la vía endovenosa, las vías umbilicales, la vía intraósea. ¡Infección! Como ya sabemos, la infección nos da síntomas y signos inespecíficos. Se debe considerar la administración provisoria de antibióticos, ampicilina 50 miligramos por kilo y gentamicina 2,5 miligramos por kilo en el caso que se sospeche una meningitis. Si se sospecha que existe una meningitis por gram negativo, se debe agregar o cambiar por la gentamicina a nuestras amigas, las cefalosporinas de tercera generación. Patología metabólica congénita. Cuando hablamos de metabolopatías, estamos hablando de una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Sin importar la causa, el resultado final será el déficit de ATP y la acumulación de metabolitos tóxicos. El tratamiento de todos los cuadros urgentes es el mismo: interrumpir la administración, dar solución glucosada y permitir la eliminación de metabolitos tóxicos. En la práctica, eso es dar solución glucosada al 10%, agregándonos solución salina a 5 ml por kilo hora. Terminamos nuestro tema con viabilidad, que en pocas palabras es: ¿reanimo o no reanimo? Esta respuesta depende del centro en el que estemos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes que tienen menos de 23 semanas, con un peso menor de 400 gramos y con piel gelatinosa o translúcida, no se deben reanimar. Acá en Chile, esto también varía. Generalmente se habla de que un paciente con menos de 500 gramos y menos de 24 semanas no debería reanimarse. Sin embargo, en el centro en el que estoy, la norma habla de que no debe reanimarse a pacientes menores de 23 semanas y con un peso menor a 600 gramos. Ahora bien, si cumple criterios de peso y edad, pero sin embargo el paciente tiene una anomalía congénita incompatible con la vida, no se debería reanimar. Si luego de 10 minutos de reanimación el paciente sigue con una frecuencia cardíaca en 0, la reanimación debe suspenderse. Y por favor, no sean bestias emocionales, acompañen e informen a los padres. Algunos puntos finales a recordar. Problemas en el transporte de menores. Si no se encuentran los padres, se debe privilegiar el principio de beneficencia y trasladarlo aunque no tengamos el consentimiento. Y no olvidar la sedación, ansiolisis y analgesia en los pacientes que así lo requieran. Y ese fue nuestro segundo capítulo de Masticando el Tintinali. Los esperamos en otro video. ¡Chao! Masticando el Tintinali, masticando el Tintinali.